buenas tardes, perdón. Buenas tardes, acá en Lima, Perú. Mi querido doctor, estamos conversando acá con nuestro público respecto a la convocatoria que hizo el Congreso anterior, donde propuso el mismo Congreso, ¿no? Reglamentar meritocráticamente este concurso, si se puede decir de alguna forma, para lograr tener lo mejor, ¿no? Representando que cuando usted iba en primer lugar, nosotros no sabemos, no entendemos qué pasó de repente, que las cosas cambiaron. No sé, doctor, si usted, disculpe, le preguntamos porque esto es algo abierto, esto lo conoce todo el Perú, ¿no? Y queríamos escuchar su opinión. Bueno, mire, yo creo que en principio, al inicio, no se olvide usted que cuando se disolvió el Congreso, justamente en el proceso de elección de miembros del tribunal que habían elegido ya uno por intercambio político, se criticó mucho, hablaron de que no había meritocracia, que era una repartija. Entonces yo escribí un artículo, hice un comentario, todavía no pensaba ni hablar, que señalaba el compromiso moral del Congreso de elegir a los miembros del tribunal. En ese entonces señalé con claridad que incluso estando electos, nada más electos, por el mandato que significaba la disolución del Congreso, deberían reunirse los electos, tomar contacto y estar ya preparados para que al inicio de su legislatura puedan elegir a los miembros del tribunal, que era un compromiso moral con el país. Lo de malo, pues, que nosotros, no sé si somos un cementerio o estamos en un proceso de embrutecimiento, ¿no? Porque nadie reclamó. En el transcurrir de las cosas, el Congreso determinó hacer una comisión para que se convoque a un concurso meritocrático. Efectivamente, promulgaron la ley y emitieron un reglamento. En verdad le digo, primera vez en la historia del país y del Congreso de la República que se lleva una reglamentación de esa forma, tan drástica, ¿no? Entonces a mí me llamaron algunos congresistas, yo estaba afuera, y me dijeron que iba a ser virtual. Y bueno, fueron muy generosos en sus expresiones, que era importante que mi presencia ayude a este Congreso en el sentido de dar la imagen de que hay voluntad de participar, porque usted comprenderá, y los oyentes, que los propios amigos de uno, y habiendo ya recibido los honores del país, significaba, muchos no querían presentarse por razones de que dicen el Congreso que manosea, falta de respeto, no tiene objeto, cuando ya en realidad no es no debe ser así. Entonces yo dije, no, de todas maneras vamos a poner el pecho, como se dice en criollo, ¿no? Y someternos a esta evaluación meritocrática, y ojalá esté pues entre los 10 primeros, para que el país, la gente que a uno lo quiere, lo respeta, vea que también meritocráticamente podemos participar. El reglamento, yo quiero decirle algo importante, Jorge, que el reglamento del Congreso, no se olvide que creo postularon 76, no me acuerdo el número, y quedamos 12 o 15, y eso porque el camino de los requisitos eran muy estrictos, y me parece bien, ¿no? Yo lo único que discrepo, y se lo voy a decir en unos segundos, me pareció perfecto, por ejemplo, de la revisión minuciosa. Supongo, no solamente supongo, en el peruano salió eso, ha tenido un costo porque hay asesores especiales, no es como decían, fíjese usted que decían que era muy prematuro, que muy rápido, eso demoró como 10 meses, ¿no? Porque en realidad se obstruyó porque dejaron o renunciaron a la comisión, creo que los del Partido Morado, si no me equivoco, del padre Arana y Verónica, no me acuerdo, y otros grupos que de alguna forma paralizaron la continuación del concurso, que ya había superado etapas de tacha, creo que 15 días, tachas que hemos absuelto algunos y otros no sé, y luego también las informaciones del SUNEDU, de la Fiscalía, creo, de la Contraloría. La Contraloría resultó lo más interesante. Ahí viene mi discrepancia, porque yo tenía entendido, a mí no me afecta, sino que pienso en otros, y además rompe algo que se conoce en Europa como la privat, y en Estados Unidos lo mismo, y en nuestro país también tiene el derecho de la privacidad. ¿Por qué? Porque se tenía que declarar. Yo les ruego que ustedes, si siguen mi trayectoria, yo estaba contento con ese concurso así, porque uno tenía que declarar sus cuentas, sus propiedades, de su esposa, de sus hijos, dar la relación de sus familiares hasta 4º grado. Me pareció interesante, algunos no querían que se los di, yo conversé con la Contraloría y me dijo, mire usted,
Si no quieren darle más datos de su nombre, nosotros nos encargamos. Felizmente mis familiares hasta cuarto grado todos me facilitaron su DNI, su trabajo, etcétera, y todos esos datos se han dado. Igual supongo los candidatos que ya habíamos quedado. Y naturalmente en ese extremo pensé de que era para que la comisión, al ser informada, llame al que esté pues en incompatibilidad o no hay coincidencia con sus declaraciones y lo saquen del concurso o te pidan una aclaración. Pero eso no ha sido así. Doctor, Ha salido disculpe, a la luz pública. ahí quisiera un paréntesis. Nosotros sabemos de que en este caso muchos estaban con problemas. Eso es lo que sabíamos nosotros, que había algún tipo de denuncia de parte de la Contraloría, pero se continuaban en el concurso y las cosas con todas estas pruebas finalmente le dan vuelta, doctor. Efectivamente, ahí viene, y yo me entero después a raíz del amparo, pero también tomé conocimiento de los informes de la Contraloría. Y es cierto lo que usted dice, por eso sería bueno que ustedes, porque ya no hablemos de la prensa, pues no, pero en realidad me refiero a la prensa que está al parecer al servicio del poder oculto, pero sería bueno que las redes tengan esa información, porque efectivamente la Contraloría cumplió su papel eficientemente, ¿eh? Habían informes hasta donde yo sé, como ya se hizo público, porque yo era reservado, como le digo, y debió ser así, pero bueno, siendo público, había informes serios, ¿ah? Había algunos de los postulantes que tenían, como dice usted, porque no se olvide que la Contraloría hasta ese momento, no sé si ya aprobaron su nueva reforma en la ley, señalaban la responsabilidad, es decir, ellos hacen su informe y dicen, por ejemplo, nosotros encontramos responsable al vocal de la Corte Superior fulano de tal y se pone en conocimiento del presidente de la Corte Suprema. En el caso del Tribunal Constitucional encontramos responsabilidad en esta investigación y se pone en conocimiento ¿para qué? Para que el presidente o el titular de esta institución derive eso al procurador y realice la denuncia penal y si merece que soliciten el levantamiento del fuero especial, si tiene derecho al antejuicio o algo, se realice. Entonces aquí hay triples investigaciones, porque si la Contraloría determina que hay responsabilidad y lo pone a disposición del titular y el titular no lo avanza, bueno, ya usted saque sus conclusiones, la Contraloría no puede más. Pero en concreto a este concurso llegaron esos informes y bueno, se informó, yo tuve el honor de que me excedí en mi declaración, como dice la Contraloría, ¿no? El doctor Ocalle lo único que ha hecho es excederse. Hay una parte interesante en la que yo dejo constancia de que a partir, porque eso es mi estilo, disculpe usted, cuando se hubo el concurso se dijo que en enero íbamos a ser elegidos. Entonces yo a partir de octubre bajé mis defensas y honorarios profesionales porque no quería tener, si tuviera el honor de ser elegido, un conflicto de intereses. Entonces, naturalmente, ya no comencé a girar recibos ni a atender. Me di una vacancia, como dicen, por razones de que sí podía hacerlo. Pero se postergó, ya no fue enero, febrero, marzo, abril, y continuó esta situación. Sin embargo, Jorge, lo sabe toda la ciudadanía, porque hasta ahí ha sido público la parte meritocrática, ¿no? Se me atacaba diario de aprista, mañana, tarde y noche, de los 70 y tantos, y eso es curioso, eso es simpático, porque sí, yo soy como cuando decían que era presidente moral del tribunal, soy un aprista moral, ¿no? Porque los dirigentes del APRA yo no estoy reescrito, los actuales dirigentes que han llevado, pero nada hace que yo niegue mis convicciones ideológicas, ¿no? Así que mantenía esa situación. Además, siempre he recibido los ataques y tranquilo. Lo importante era pasar las pruebas. Y bueno, tuve la grata sorpresa, y el país lo sabe, de que yo tenía la idea de estar en los 10, porque obviamente hay eminentes juristas, profesores, pero terminé primero. O sea, meritocráticamente resulté ser el primero de todos los 70 y tantos concursantes y después de los 15, creo, que quedamos, ¿no? Y a raíz de ese amparo, nos pudimos dar cuenta de algo y que la población que nos está escuchando pueden analizar, porque las entrevistas están ahí, las pueden ver, no se la habrá visto. Cuando terminé mi entrevista, que en principio, si usted se acuerda, a todos los postulantes le decían, oiga, la Contraloría dice esto, ¿no? ¿Y usted qué opina?
A mí nunca me preguntaron porque no había necesidad de eso. Les preguntaban qué ha hecho usted, cuál ha sido su trayectoria. A mí tampoco me han preguntado sobre eso, supongo porque de buena fe ya la conocían, ¿no? Entonces, y lo que sí me preguntaron fue si había algo que me preocupase en mi experiencia sobre el tribunal. Dije que sí, porque naturalmente antes de irme los años resultan cortos, otros tribunales son de por vida o años muy fuertes, y sin embargo la experiencia me determinó que tenía la sensación que había algo o mucho de corrupción al interior, y que naturalmente una de las tareas y las formas era que es algo de lo que haría al empezar a trabajar para, ya conociendo algo, detectar y cerrar el paso al poder oculto, que es el que tiene gran influencia. No se olvide usted y la ciudadanía que en el Tribunal Constitucional llegan casos de tremenda cantidad de dinero, ¿no? Y también la libertad y también las propiedades. Tiene usted casos famosos en los cuales yo he sido, decían, bastante duro, pero que por mi participación se logró de que, bueno, esta gente pierda en la posibilidad de salir, de volver al país, y las grandes empresas también no tengan sitio, siempre y cuando no tenían la razón. Entonces, fíjese usted, se aclaró que en las entrevistas, de repente yo estaba sexto, creo. Y entonces yo no entendía porque hasta el personal del Congreso me felicitó y me decían que había sido una cátedra. Yo pienso que no tanto, pero no como para quedarse esto. Entonces, lo bueno es que a raíz de esa situación, que yo no le di importancia, porque nunca pudieron bajarme del primer lugar, que se ve que era la intención, pero a la vez se ve que la intención era subir a ciertas personas, como se ve hasta donde han podido en el puntaje en la entrevista. Y la entrevista, si bien es algo subjetivo, creo que todos los que están en redes y en la población las pueden ver y las han visto seguro y se han dado cuenta, ¿no? No se olvide usted, Jorge y queridos amigos, que yo manifesté en el pleno del Congreso, en plena audiencia, de que tenía la sensación de que el Ministerio Público estaba al servicio de las grandes empresas mafiosas del país. Y se quedaron un poco extrañados y aclaré por qué, ¿no? Yo lo aclaré como puedo aclararlo, sino que el tiempo de la entrevista sé que es muy breve. Pero a la vez cuando se me dijo, ¿y cómo cree usted entonces que se puede combatir el tema de la corrupción? Por ejemplo, si habría en el tribunal. Y yo le dije, no, por ejemplo. Yo les recordé que cuando estaba en el tribunal, cada vez que se atacó de alguna incorrupción, se lo solía decir de que no somos intocables. Y lo mismo que dije esa oportunidad se lo solicité en el pleno del Congreso. Ahí está la audiencia, que no sé por qué la prensa, que a veces ha seguido, no lo ha sacado, porque eso puede trasladarse a otras instituciones. Yo pedí y dije que la mejor forma era disponiendo el Congreso en ese momento, sin necesidad de que todavía se nos nombre, una investigación patrimonial de todos los que hemos sido magistrados 10 años atrás a la fecha. No solamente de mi persona, le dije, sino de mi cónyuge, hijos mayores de edad, en el caso mío uno, y a la vez los asesores en igual condición. ¿Qué quiero decir igual condición? Hasta el 4º grado de consanguinidad y familiaridad, porque para ver si hay testaferros o no, ¿no?